Dale, profe. ¿Cómo les va? Buenas, profe. Bueno, vamos a comenzar el tema 3. Anoche les he puesto las diapositivas en PDF para que puedan tenerla para la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Entonces les voy a compartir pantalla. También les he subido los resúmenes de las ecuaciones. Bueno, a ver, nos vamos a ubicar donde estamos en la asignatura. El primer tema que hemos visto eran las propiedades de la superficie. Era simplemente analizar geometrías de secciones transversales y determinar determinadas características, valga la redundancia, que nos van a servir a lo largo de la asignatura para calcular estructuras sometidas a distintos esfuerzos. Entonces, lo que hemos visto en la unidad 1 son solamente herramientas que a partir de la geometría, las dimensiones y la forma de la sección, podíamos sacar algunas propiedades que llamamos características geométricas, entre las que estaban el momento estático, el centro geométrico de una sección, los momentos de inercia y particularmente los momentos principales de inercia. Ese es el objetivo básico de la primera unidad, y de ahí las secciones podían ser simples, compuestas, etc. Pero en definitiva lo que nos termina importando es cómo llegar a determinar el centro geométrico y cómo determinar, para lo cual nos valemos del momento estático para determinar el centro geométrico, y cómo determinar los momentos de inercia axiales y polar, y el producto de inercia, y a partir de ellos las tensiones principales. Después en la unidad 2 hemos visto una lectura global de lo que es la asignatura, muy conceptual, lo que hemos visto en la unidad pasada, tendiente a establecer las relaciones que se usan en la teoría de la elasticidad, pero simplificados a los estudios que vamos a hacer nosotros, que son elementos estructurales tipo valla, es decir, donde un eje es predominante, una dimensión, perdón, es predominante respecto de las otras, y por lo tanto una estructura se puede definir a través de los ejes de las mismas, que es lo que hacían en estabilidad 1 para determinar los esfuerzos característicos. Y nosotros habíamos dicho la clase pasada que no solamente, o sea, que no nos vamos a quedar con los esfuerzos característicos, sino que vamos a vincular eso con el campo de desplazamiento, lo que era el diagrama de Tonti, ¿se acuerdan? El campo de desplazamiento, la fuerza acá, el campo de desplazamiento, el campo de tensión y el campo de deformación, y la vinculación que había entre ellos. Entonces ahora nos vamos a situar en ese diagrama de Tonti, en la burbuja que estaba, si se acuerdan del diagrama, acá. ¿Se acuerdan que teníamos acá el campo de tensión, el campo de deformación, el campo de fuerza y el campo de desplazamiento? Entonces ahora nos vamos a situar en estas dos, en el campo de tensión, que estaba acá, y en el campo de deformación. Pero lo que van a ver que como este es un tensor, ay, disculpen porque se disparó la alarma, alguien la hace. Como este es el campo de tensión y el campo de deformación tiene la misma forma que el campo de tensión, lo que vamos a deducir para el campo de tensión lo vamos a poder hacer análogo a lo que le pasa para el campo de deformación. Entonces ahora nos vamos a centrar en el campo de tensión, y esto por analogía con esto. Y después, con estas herramientas que vemos hoy, más la que vieron la clase pasada, los dos temas anteriores, los vamos a utilizar para cada uno de los esfuerzos que vamos a analizar a partir de la unidad que viene, que es la unidad 4,
donde vamos a empezar a estudiar el primero de los esfuerzos característicos que analizamos, que es el esfuerzo normal, o esfuerzo axial. Al esfuerzo normal le vamos a aplicar todo este diagrama, usando las herramientas que ya hemos visto. Entonces, todo esto que parece un poco abstracto, va a tomar dimensión, aplicándolo a cada esfuerzo característico. Entonces, la clase pasa... Sí. Yo solamente veo la parte que dice tema 3, está mostrando... He hecho unos dibujitos, ¿no lo ven? Ah. 4 burbujas, 4, que era el diagrama de Tonti, ¿eso lo ven? Sí, sí. Ah, sí, no he dibujado más nada. Pensé que estaba mostrando... No, esto está en las diapositivas anteriores, ¿no? Así no habría la... Gracias, profe. No, de nada. Entonces, nosotros ahora vamos a centrarnos en esto, en el estudio de esto, que es el campo de tensión, y por analogía, algo similar le pasa al campo de deformación, ¿sí? Pero nos vamos a poner aquí. Y después, en la unidad que viene, vamos a aplicar todo este camino a cada esfuerzo característico. Entonces, como les decía, vamos a tomar como forma y dimensión esto que hemos visto, más como conceptualmente hablando. Entonces, un compañero la clase pasada hizo una pregunta respecto a las tensiones y a los planos en los que cortábamos, porque cuando hacíamos las ecuaciones de equilibrio entre este, que era el campo de fuerza, y este, que era el campo de tensiones, tomábamos la sección transversal, ¿sí? Y yo le respondí que es la sección transversal porque es la que se estudia, la que estudiaban en estabilidad 1, para piezas donde una dimensión es dominante sobre las otras. Entonces yo la puedo poner como un eje. Y yo ahí les había contado. Nosotros tomamos la sección transversal y de ahí sacamos un elemento esforzado, un punto de la estructura, que lo sacamos con un... Bueno, espérate, voy a borrar. Esto todo lo hemos visto ya, ahora solamente quiero que repasemos. Nosotros teníamos la sección transversal, en la sección transversal tomábamos un punto, en ese punto lo aislábamos así, seccionándolo en los planos cartesianos, con secciones así, y esta cara, la voy a hacer a mano alzada porque si no, no la voy a hacer coincidir nunca. Bueno, y esta era la cara de la sección transversal. Esta. Esta que estoy rayando azul es la cara que coincide con la sección transversal. Ahora, si tomo el punto y lo extraigo, ese punto también va a estar en equilibrio, y si yo lo corto de acá, para restituir el equilibrio, también va a haber un vector tensión acá, un vector tensión acá, y un vector tensión en esta cara azul. Entonces ahora lo que vamos a analizar en este tema, que se llama estado de tensión y deformación, es el estado de equilibrio del punto. ¿Sí? ¿Y qué relación hay entre las tensiones? Si yo corto siguiendo ejes o planos paralelos a los planos cartesianos, y si yo a este elemento, en vez de mirarlo así como lo estoy mirando, lo miro rotado. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Me entienden el concepto? Es decir, si lo hacemos así análogo, es como cuando nosotros tenemos una sección transversal y calculaba por integración, por ejemplo, los momentos de inercia axiales. Entonces yo después rotaba los ejes. En vez de volver a integrar, ¿qué podía hacer? Aplicar transformaciones de momentos de inercia con el ángulo y calcular para otros ejes. Ahora vamos a hacer una cosa parecida. Digamos, cuando nosotros empecemos a estudiar los esfuerzos característicos, vamos a poder calcular las tensiones en esta cara, en las caras que coinciden con los ejes cartesianos, con el eje de la pieza y los perpendiculares ahí. Pero ¿qué pasa si yo quiero cortar con un plano que no sea perpendicular al eje de la pieza? Que va a ser ese el eje de la pieza. Bueno, no tiene por qué coincidir con el punto, ¿no? Vamos a poner en otro lado para no crean que coincide con el punto.
el eje de la pieza pasa por el centro geométrico, ¿no? Entonces yo tomo un punto cualquiera, acá está exagerado el punto, lo tomo en cualquier lado de la estructura. Si cuando empecemos a ver los esfuerzos, ustedes van a ver que sobre la cara transversal voy a poder calcular la tensión que está en esta cara y las que están en las otras. Si en vez de ahora yo cortar con un plano este azul que es perpendicular al eje de la pieza, hago un corte que tiene una orientación así, un ángulo cualquiera respecto al eje de la pieza, entonces esta cara va a estar sobre la parte lila, digamos, ¿no? Entonces va a estar rotado el elemento. Entonces en vez de volver a hacer el cálculo otra vez, puedo usar las tensiones que calculo en una sección transversal y rotarlas a esta nueva posición. Ese es el objetivo de la clase a grandes rasgos. Lo que tenemos que tratar de lograr, conocidas las tensiones en estos planos, ¿cómo la vamos a conocer? Ahora se la vamos a dar de datos. Durante la materia las van a poder calcular. ¿Cómo obtengo las tensiones en un plano que forma otro ángulo? ¿Cuál puede ser el objetivo de eso? ¿Por qué me puede interesar conocer las tensiones en otros planos que no sea necesariamente el perpendicular al eje de la pieza? ¿Qué creen ustedes? Porque no necesariamente los valores máximos están en la sección transversal, ¿puede ser? Por ejemplo, ese puede ser uno de los motivos, porque no necesariamente, acuérdense que nosotros, ¿por qué vamos achicando? O sea, tengo la estructura grande, la estructura global en equilibrio, después tomo una parte de la pieza estructural y hago el equilibrio seccional, y después la sección tomo un punto, porque todos los puntos pueden tener distintas tensiones también. Tomo un punto, y yo conozco, cuando saco el punto de la sección, digamos que sea, a ver, que tengo más como elemento barra aquí. Por ejemplo, esto. Tengo una viga, ¿cierto? Así la vamos a poner. Tengo una viga. Entonces la sección transversal de la viga yo la someto, no sé, la estiro, la someto a tracción. Entonces la sección transversal de la viga, todos los puntos van a tener unas tensiones de tracción. Me pregunto, ¿esas tensiones serán las más grandes que pueden haber en la dirección del eje de la pieza? ¿O puede ser que haya un plano inclinado que tenga una tensión más grande? Y que por lo tanto, en vez de romperse así, se rompa así. Esa podría ser un motivo, ¿no? Que nosotros necesitemos saber cuáles son las tensiones más grandes, más chicas, las máximas, las extremas, así como conocíamos los momentos de inercia axiales extremos, bueno, las tensiones extremas, las máximas, las mínimas, porque la más grande yo la voy a tener que comparar con la tensión en la cual rompe el material. Ese puede ser un motivo. Y después otro motivo que yo quiera conocer la tensión en un ángulo cualquiera. Por ejemplo, en vez de ser la tensión en un plano así, una tensión en un plano así. ¿Por qué? Y bueno, por muchos motivos. Por ejemplo, yo puedo tener una valla de madera, que va a ser después parte de un elemento estructural. Supongan que esto es de madera, por darles un ejemplo, un material, y resulta que voy a comprar y necesito una valla que mida una cierta longitud y no hay. Entonces compro dos pedazos y las pego. ¿Cuál sería la forma mejor el material de pegar? Corto así, o tengo los dos pedazos y corto así los pedazos. ¿Me entienden? Y los uno así con un ángulo. Y yo tengo que tratar de que en la unión la tensión sea lo más chica posible. ¿Para qué? Porque la madera capaz que lo soporta, pero el pegamento que yo use para unir tiene una tensión más baja. Entonces necesito que donde esté la unión, la tensión sea lo más baja posible para que esté por abajo del pegamento. Por ejemplo, ¿no? Dándonos ejemplos así a grandes rasgos. Es decir, que a nosotros nos va a interesar conocer las tensiones en planos diferentes del que sea correspondiente a la sección transversal, que es del que se calculan directamente de las ecuaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora nosotros les vamos a dar de datos las tensiones de partida, y el objetivo va a ser encontrar las tensiones en otros planos. ¿Estamos? Ese es el objetivo. Entonces vamos a ver si lo logramos entender en la clase de hoy. Entonces vamos a retomar el punto extraído de la estructura que, como hemos definido la clase pasada,
ese punto va a tener, de acuerdo al plano en que cortemos, 3 vectores de tensión. Como lo cortamos con 3 planos coordenados, vamos a, cuando corte según el plano, según este voy a tener una T1, un vector tensión que va en cualquier dirección, un vector tensión T2 y un vector tensión T3. Este se llama T1 porque es el vector tensión que actúa en la cara 1, este T2 porque es el que actúa en la cara 2, y este T3 porque actúa en la cara 3. Recuerden que el índice que tiene es el índice que tiene el normal la cara. Entonces esta cara, la celeste más clarita, se llama cara 3 porque su normal es el eje 3, el eje X3. Y por lo tanto el vector T3. Lo mismo pasa con las otras. Entonces poníamos T1, T2, T3. Esto después ya no lo van a usar, esto es para definirlo nomás esta parte. Y lo que sí usamos es el tensor de tensiones que se forma. Entonces el tensor de tensiones está formado por, la primera fila son todas las componentes de T1. O sea, son todas las tensiones que actúan en la cara 1. ¿Cuántas componentes tiene? Y 3 según los ejes cartesianos. Una normal y una tangencial que la descomponemos en 2 tangenciales a su vez. Por eso tenemos sigma 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Entonces, siempre el primer índice de acá arriba es la cara donde actúa. Todas son las que actúan en la cara 2 o en la cara 3. Toda esta columna tiene el segundo subíndice 1, o sea que todas estas tensiones tienen dirección 1. Todas estas tensiones tienen dirección 2. Y todas estas tensiones tienen dirección 3. Y ya sabíamos que este tensor es simétrico por el teorema de Cauchy. Y esa simetría nos permitiría escribir el tensor de tensiones en notación de Voigt. Esto ya lo vimos en la otra clase. Esta es una notación meramente convencional y se escriben siguiendo el orden de estas flechitas. Primero las tensiones normales, cuando los índices están repetidos es porque es tensión normal, y después las tangenciales. ¿En qué orden? Sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, le sigue sigma 2, 3, le sigue sigma 1, 3, y le sigue sigma 1, 2. Bien, entonces este es el elemento en el que vamos a suponer conocidas las tensiones. Y ahora, y por supuesto que en la cara que no veo, que son las caras que están para abajo de la diapositiva y para atrás, como está en equilibrio, están las tensiones. Si acá tengo sigma 3, 3, aquí abajo tengo sigma 3, 3. Si acá tengo sigma 2, 2, en la cara de atrás tengo sigma 2, 2. Si acá tengo sigma 1, 1, en la cara de atrás tengo sigma 1, 1. ¿Sí? Porque está en equilibrio, y lo mismo las tensiones tangenciales. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quiero conocer las tensiones cuando, en vez de cortar con estos planos, corto con un plano en el punto, por ejemplo, así. Y quiero conocer cuánto valen las tensiones en esta cara. Entonces retiro todo esto de arriba, y las caras de atrás por supuesto quedan, entonces tengo un tetraedro que tiene que estar en equilibrio. Entonces cuando yo corto en un plano así, que es lo que viene en la diapositiva que viene, pero quiero hacérselos por pasos. Cuando corto con un plano así cualquiera, ¿qué queda actuando sobre el plano color lila que tenemos acá? Y bueno, va a quedar actuando un vector tensión, así que tiene cualquier dirección, un vector tensión T que tiene cualquier dirección y que va a tener, después lo voy a poder descomponer en una tensión normal a esa superficie y una tensión tangencial a esa superficie lila. Ese va a ser el objetivo. ¿Y cuáles son nuestros datos entonces? Porque este plano, que yo lo dibujé lila, puede tener puedo cortarlo con cualquier orientación en el espacio. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que voy a tener como dato, que voy a conocer, digamos? Vamos a conocer el tensor de tensiones en los planos cartesianos. Entonces voy a conocer las tensiones normales en los 3 planos cartesianos y las tensiones tangenciales. Y mi objetivo va a ser conocer cuánto valen las tensiones cuando corto con un plano que se encuentra orientado en el espacio a través de algo que me tiene que indicar cuál es la orientación de ese plano. A diferencia de lo que veíamos cuando conocíamos el momento de inercia respecto a los ejes X e Y en una sección, o X1, X2, en una sección rectangular, eso es un elemento plano. Entonces yo lo rotaba la sección así, o rotaba los ejes. En cambio acá esto es en el espacio. Entonces, ¿cómo
¿Qué necesito para definir la posición de este plano en el espacio? No me basta con un único ángulo, porque un único ángulo no me define la posición de algo en el espacio. Entonces, así como este es el plano, por ejemplo, el azul más oscuro, lo llamamos plano 2 porque su normal es X2, para definir el plano este que está en lila, ¿qué voy a necesitar? Su normal. Y eso me va a dar la ubicación del plano. Pero como es el de álgebra, se deben acordar. La normal a este plano, ¿cómo defino una normal a un plano? Para saber dónde está. ¿Se acuerdan cómo Es se hace? el producto Gradiente del vectorial mismo. entre... Eso es para descomponer algo. Pero para saber yo dónde está un plano en el espacio, lo defino con su normal. ¿Y qué necesito de esa normal? Las direcciones, los Claro, ángulos, los ángulos. ¿Cuántos ángulos? los tres, que Claro, son los directores. necesito los tres ángulos que forman la normal a ese plano lila que tienen ahí, con el eje X1, con el eje X2 y con el eje X3. Si yo estuviera en el plano, me basta un ángulo. ¿Por qué? Porque el otro ángulo es 90 menos ese. Pero cuando estoy en 90 menos ese ángulo, ¿me entienden? Entonces, si yo estoy en el plano, tengo esta es la sección transversal, ¿no? Entonces tengo, y aquí estaban los ejes X y Y. Entonces yo con un ángulo me basta, porque si este vale alfa, este vale 90 menos alfa. Y el ángulo, este, no cambia, es siempre 90 grados. Entonces con este ángulo me basta. Pues si yo esto lo tengo en el espacio, necesito tres ángulos. Aquí, con el otro eje aquí, y con el otro eje aquí. Y eso es lo que está en la diapositiva que viene. Entonces, a mí me dicen, bueno, mire, vamos ahora, yo le doy esto. Quiero que me diga, sabiendo eso, ¿cuánto valen las tensiones en un plano que tenga una inclinación cualquiera? Bueno, y dígame cuánto vale esa inclinación. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuánto vale esa inclinación. Y esa inclinación la vamos a definir a través de la normal que le hemos llamado L a ese plano, a este plano inclinado que está aquí. La normal es L, y tiene esa normal L tres componentes, que son L1, L2 y L3, que son los cosenos directores de este vector. Coseno que forma el ángulo L con el eje X1, el coseno del ángulo que forma L con el eje X2, y el coseno del ángulo que forma L con X3. Con eso defino dónde está el plano en el cual quiero calcular las tensiones. ¿Sí? Tengo el plano donde quiero calcular las tensiones, y las tensiones de las caras de atrás, que fíjense, por ejemplo, si este sigma 2,2 en la cara de atrás, que no veo, tengo sigma 2,2, que es lo que tienen ahí dibujado, sigma 2,2. Y luego por Cauchy está completo sigma 1 y sigma 2,3. Esta cara de atrás, que es la que restituye el equilibrio, tiene actuando el mismo T2 que tenían acá, pero cuyas componentes, fíjense, empiezan con 2, 2 y 2, porque están todos en la cara 2. La cara de atrás, pero sigue siendo la cara 2. Dirección 1, dirección 2 y dirección 3. Lo mismo pasa con la cara esta de atrás, que es la cara 1, y lo mismo pasa con la cara esta de atrás, que es la cara 3. Entonces, digamos, estos dos dibujos tendrían que estar en uno solo, pero para no hacer tan engorroso el dibujo, está separado en dos. Acá están dibujadas las tensiones en los planos cartesianos, y acá están dibujadas las tensiones en la cara oblicua que cortamos. ¿Sí? Entonces, ya tengo definida el plano donde queremos determinar las tensiones. Y la cara de atrás, esta cara de atrás y esta cara de atrás son las caras de las coordenadas cartesianas. La clase pasada también les he dicho que nosotros lo que hacemos, lo que equilibramos son fuerzas y no tensiones. Después, como resultado del equilibrio de fuerzas, se pueden ir simplificando algunas cosas y nos quedan tensiones en las sumas y restas, pero partimos de equilibrar fuerzas. Entonces, como estas tensiones son tensiones por unidad de área, para sacar la fuerza que actúa en cada lado y hacer sumatoria de fuerzas según X, según Y, según X1, según X2 y según X3, necesitamos las áreas en las que va a actuar cada tensión. ¿Y qué áreas van a ser? Bueno, en esta cara de atrás, área normal es 2, es el eje X2.
que se las voy a llamar. Tiene un área, esta es esta. ¿Sí? Esta tiene un área 2. Esta de acá, cuya normal es 1, la vamos a llamar que tiene un área A1, que es esta acá, que la llamamos A1, y la de abajo, que su normal es el eje X3, tiene un área A3. ¿Qué tenemos? La cara inclinada le vamos a decir que tiene un área A sub L, en función de la normal que tiene. Entonces ya tenemos las áreas donde actúa cada tensión. Tenemos la orientación del plano inclinado, donde queremos calcular las tensiones definidas por sus cosenos directores, y ahora vamos a plantear el equilibrio. Entonces, ¿cómo planteamos el equilibrio? Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas según la dirección 1, sumatoria de fuerzas según la dirección 2 y sumatoria de fuerzas según la dirección 3. Entonces, T1, ¿en qué área actúa? Actúa en el área AL. Entonces, miremos acá. Bueno, esto está escrito lo que les acabo de decir, ¿no? El AL es la superficie del triángulo SDB, que es el que le pinté de lila recién, y está cada una de estas superficies acá, que son las que les pinté con diferentes colores. Pero estas áreas, antes de pasar al equilibrio, estas áreas están relacionadas, y eso es lo que nos permite hacer una simplificación que está aquí. ¿Cómo están relacionadas? El área A sub L, que es el área inclinada, las podemos proyectar sobre los planos cartesianos. Entonces, si a L la proyectamos, nos queda el valor del área A1. Por eso A1 es el área AL por el coseno director L1. Esa es la proyección de AL sobre L. O sea, L1 era el coseno del ángulo que forma el eje L con X, perdón, la normal L con X. Entonces el área A1 es la proyección de AL sobre L1. Lo mismo pasa con el área A2, es la proyección de este área sobre el plano X1, X3, entonces lo multiplicamos por L2. Y A3 lo mismo, es la proyección de AL por L3. Entonces, como las sumatorias, como les decía, los equilibrios son sumatorias de fuerzas, entonces hacemos sumatoria de fuerza en la dirección 1. En la dirección 1 tengo T1 por el área en la que actúa. El área en la que actúa es A sub L. ¿Y eso a qué va a ser igual? A, porque T1 tiene esta dirección, y si se fijan aquí, sigma 1, 1 va para atrás. Entonces, o la restamos, o la ponemos menos acá, o directamente la pasamos del otro lado de la igualdad, lo que está hecho acá. Entonces va a ser, estamos haciendo sumatoria en la dirección 1, entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Que los segundos índices de acá sean siempre unos, porque el segundo índice indica la dirección. Entonces, todas las que aparezcan acá, el segundo índice tiene que ser 1, porque es la dirección 1. Entonces es la tensión que actúa en esta cara, sigma 1, que tiene la dirección 1, por el área A1. Sigma 1 tiene la dirección 1 por el área en la que actúa, que es el área A1. Estas dos no van porque tienen otra dirección. ¿Qué otra tengo en la dirección 1? Sigma 2, 1. Entonces, sigma 2, 1, en la dirección 1, va en esa sumatoria de fuerza por el área en la que actúa. Y esta actúa en el área A2. Más, ¿qué otra tengo en la dirección 1? Sigma 3, 1, por el área en la que actúa. ¿Cuál es el área? Esta de abajo, que es A3. Por A1, por A2, por A3. Pero A1, ¿a qué es igual? A1 es AL por L1. ¿Qué es A2? AL por L2. ¿Y qué es A3? AL por L3.
Entonces, AL se termina cancelando con este AL, y nos queda de la primera ecuación, ¿sí? Cancelamos AL, nos queda que es T1 igual a sigma 1 por L1, que L se canceló, más sigma 2,1 por L2, más sigma 3,1 por L3. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Profe? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, ¿alguien me ¿Ya? quería preguntar algo? Sí, disculpe, ¿qué sería L1, L2 y L3? L1, L2, L3 son los cosenos directores, se llaman cosenos directores, pero son los cosenos que forman la normal al plano. O sea, L este no es T. L es la normal al plano inclinado, no es el vector tensión. Acá están los dos, mira. T es el vector tensión que a mí que aparecería en esta cara inclinada, que queremos saber nosotros cuánto vale. Conociendo las tensiones en los planos cartesianos, queremos conocer cuánto vale T. Entonces este T tiene una inclinación cualquiera. Pero para yo saber en qué plano estoy cortando, al plano ¿cómo lo defino? Lo defino con su normal. Y su normal, la normal al plano este, forma ángulos con los ejes X1, X2, X3. Esos se definen a través de sus componentes L1, L2, L3, que son versores, y son los cosenos directores. O sea, es el coseno del ángulo que forma L con X1. Esta es la primera de acá. Coseno de alfa, supónganse. Después es el coseno de L del ángulo que forma L con X2, coseno de beta. Y el coseno del ángulo que forma L con X3. Eso nos permite definir dónde está el plano en el que estamos cortando. Nosotros les diremos, bueno, dada este elemento esforzado, donde estas son las tensiones, este es el tensor de tensiones en X1, X2, X3, calcule la tensión en un ángulo, en un plano, cuya normal forma un ángulo tanto con el eje X1, tanto con el eje X2, y eso, con eso definen los cosenos directos. Eso es lo que hacían en álgebra para... ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Y lo mismo acá, como yo necesito las áreas, porque hacemos equilibrio de fuerza, entonces si a esta área la llamo genéricamente A sub L, las áreas proyectadas sobre los planos cartesianos van a depender de A sub L, porque es eso proyectado por el ángulo que forma con el eje X1, X2 y X3, y por eso salen estas proyecciones. Eso me permite simplificar los A sub L y que todo me quede en función de mis datos, que son las tensiones en los planos cartesianos y los cosenos de los ángulos que forman la normal al plano con el eje X1, X2 y X3. Y así sacamos T1. Ya tengo esta componente. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en X2 y sumatoria de fuerzas en X3. Igual procedimiento. Ahora voy a tener todo lo que tenga la dirección 2. Pero T es la componente de una tensión. Entonces esta la tengo que multiplicar por el área en la que actúa, que es A sub L. Y eso aquí va a ser igual a todo lo que tenga la dirección 2. Por eso están como segundo subíndice 2. Entonces va a ser, y fíjense que si el primer índice es 1, justo va multiplicado por A1, si el primer índice es 2 por A2, y si el primer índice es 3 por A3. Pero esto es lo mismo que la de arriba. No sé cómo sería. Sería, ¿qué tiene dirección 2? Sigma 2,2 tiene dirección 2, y actúa en el área A2. ¿Qué otra cosa tiene dirección 2? Sigma 3,2, y actúa en el área A3. Y sigma, ¿dónde está? Que actúa en la cara 1. Entonces acá lo único que hemos hecho es ordenarla para que siempre me quede A1 acá. Sigma 1,2 por el área 1, más sigma 2 por el área 2, más sigma 3,2 por el área 3. Y de nuevo, A1 es AL por L1, A2 es AL por L2, y A3 es AL por L3. Entonces se simplifican los AL y queda la segunda ecuación. Bueno, lo mismo hacemos con la sumatoria de fuerza respecto al eje X3. En resumidas cuentas, nosotros podemos escribir que las componentes en una T1, T2, T3 de un vector tensión sobre un plano cuya normal es cualquiera L, dada por L1, L2, L3, lo podemos encontrar como esto, que lo ponemos como tensor de tensiones, traspuesto por L1, L2 y L3. Pero como la matriz es simétrica, la matriz del tensor de tensiones,
El traspuesto coincide con sigma, así que da igual ponerlo así o ponerlo sin el traspuesto. Entonces, fíjense que lo único que hemos hecho es escribir esto, como ya saben de álgebra, en forma matricial. Aquí, T1, T2, T3, y es esta fila por esta columna. El T2 es esta fila por esta columna, y el T3 es esta fila por esta columna. ¿Sí? Entonces ahora lo que hemos encontrado son las componentes de T. Bueno, antes de pasar al caso plano, que es una simplificación de este, nosotros en estabilidad todos los casos que tenemos son de plano, y la mayoría, muchas de las estructuras van a trabajar con caso plano, que ya vamos a ver lo que es, pero, llegado el caso, digamos, yo podría, conocidas T1, T2 y T3, que son las componentes de T, si quiero escribir o sacar o determinar la tensión de T1, T2 y T3, cuánto vale la sigma, o sea, la normal al plano inclinado es la tau. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para proyectar un vector sobre su normal? O sea, T sobre L, que me daría sigma. El producto escalar, digamos, si eso está en el plano, yo lo multiplico por el coseno y lo bajo a un vector, ¿no es cierto? A un vector sobre otro. Pero como esto está en el espacio, yo tendría que multiplicar T1, T2, T3 por el producto escalar por L1, L2, L3, y tendría sigma. Ahí tendría la componente sigma, y la componente tau hago por Pitágoras, raíz cuadrada de la norma de esto, menos sigma cuadrado me daría tau. O sea, T, el vector T, ¿no? Es escalar L, le pongo una rayita porque son negritas, digamos, eso me daría sigma, que es la componente acá, en la dirección de L, o sea, la normal. Y para sacar tau, que sería la componente tangencial de T, esto es la raíz cuadrada del módulo de T elevado al cuadrado menos sigma elevado al cuadrado. Y así sacaría las componentes sigma y tau. Esto es para hacerlo en el espacio. Ahora lo vamos a hacer en el plano, que también lo podríamos hacer como un caso particular de este. Pero vamos a hacer la deducción. Si necesitan preguntarme algo, me preguntan. Supongamos que tengamos un estado plano. En un estado plano, las tensiones sobre una de las caras son nulas. Es decir, las tensiones, en este caso, como hemos elegido esto, las tensiones en la cara 3, que sería la cara perpendicular a la pantalla, perpendicular a la diapositiva, son nulas. Es decir, no hay tensiones que empiecen con 3 o terminen con 3. Las tensiones sobre esta cara, sobre la cara celeste, sobre esta. Las tensiones sobre esta cara son nulas. Si nosotros haríamos, si les dibujara, porque esto, o sea, lo vemos un corte, pero esto es algo que tiene volumen, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahí es esto. Estoy cortando, como en esta cara no tengo tensiones, en vez de cortar con un plano que está así en el espacio, o sea, la L tiene ángulos con los 3 ejes, acá el L es este que está acá, estaría sobre esta cara. Y así. ¿Sí? Él está sobre esta cara. Esa es la cara que estamos estudiando. Y esta cara, que es la cara celeste, está libre de tensiones. ¿Está claro? Eso es un estado plano de tensión, donde las tensiones sigma 3i y sigma i3 son todas nulas. Entonces, esto es un caso particular del anterior. Como es un caso particular del anterior, lo podemos estudiar a partir de lo anterior y hacer el siguiente análisis.
¿En qué se facilita? Se facilita, bueno, primero tenemos que tener el caso de la realidad, que es un caso muy común en elementos vigas, este estado de tensión. Así que lo vamos a ver en la materia. Y entonces, ¿cómo lo identificamos al estado de tensión plano? Lo identificamos porque una de las caras, como aquí, no tiene tensiones, o sea, todas las tensiones sigma 3 son 0, y en ese caso, ¿qué propiedad tiene el estado plano de tensión? Que el vector tensión, yo puedo hacer cortes, o sea, puedo tomar un plano así que forme un ángulo alfa, un ángulo más chico, un ángulo más grande, puedo hacer con distintos cortes el plano. Pero ¿qué propiedad tiene, qué pasa con el vector tensión este? Y el vector tensión este va cambiando de magnitud y de dirección. Es decir, en esta cara, por ejemplo, va a estar, qué sé yo, así. Por decirles. En esta otra cara lila, cuando yo haga el corte, el vector tensión va a estar así. Esta va a tener una L, este otro lila va a estar definido por otra L, etc. Pero el vector tensión va a cambiar de magnitud y de dirección si yo voy cambiando el ángulo alfa, para distintos alfa. Pero ¿qué va a pasar con el vector tensión? ¿Va a cambiar? Sí va a cambiar, pero siempre va a mantenerse paralelo al mismo plano. También por eso se llama estado plano de tensión. A ver qué quiere decir esto. Supónganse que tengo el elemento del punto, el elemento esforzado, ¿sí? Acá están los planos cartesianos, y yo lo corto con un plano azul. Entonces el vector tensión me da una cosa así. La normal es una cosa, y el vector tensión otra, ¿no? El vector tensión me da así. Ahora en vez de cortar con un plano así, corto con un plano así. El vector tensión cambia, por ejemplo, me da así. Pero siempre me da paralelo al plano x2, x1. Se puedo rotar, es más, lo podría rotar así al plano. Y el vector tensión siempre queda en el mismo plano. Cambia de magnitud, cambia de dirección, pero siempre va paralelo al mismo plano. Entonces, esa es algo que ustedes no se van a dar cuenta a simple vista. O sea, tendrían que pasar infinitos planos, ver que T siempre da paralelo al mismo plano para decir que es un estado plano. Entonces, una forma que yo me doy cuenta que es un estado plano es ver que en una de las caras de las que he partido, las tensiones son nulas. Después vamos a ver otra forma también de ver a través de las tensiones principales que se trata de un estado plano. Pero la raíz del nombre de estado plano viene porque el vector tensión, independiente del plano en lo que yo corte, siempre me queda paralelo al mismo plano. ¿Estamos? Bueno, entonces, en el estado plano, al tener una cara libre de tensiones, pues no puedo tener acá, si digo que no tengo tensiones tau en esta cara, no tengo tensión por el teorema de Cauchy. Si yo en esta cara, en la cara celeste, en la perpendicular a esta cara tampoco tengo si no tengo en esta, por el teorema de Cauchy. Entonces el estado de tensional se va a reducir a esto que tenemos acá. Y el tensor de tensiones, en este caso, si me vuelvo un par de diapositivas, el tensor de tensiones, al ser todas estas, al ser T3 nula, digamos, todo esto desaparece y todo eso desaparece. Son 0 estas y son 0 estas, entonces me queda el tensor de tensiones reducido a esta parte. Ese es el tensor de tensiones de partida. ¿Y qué otra cosa se simplifica si el corte del plano es este? Acuérdense, es un plano que tiene profundidad. Y bueno, hay uno de los ángulos que yo lo conozco, que es el ángulo que forma L con el eje X3. El ángulo que forma L con el eje X3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo que forma L con X3? 90 grados. 90 grados, ese va a ser fijo. Yo lo que voy a cambiar es el valor de alfa. Y entonces, a mí, en este caso, cuando el corte es así, me basta con un valor, que es el valor de alfa. Porque el otro ángulo, el otro es 90, entre X3 y L. Y el ángulo que forma este con el eje X2 es el complemento, es coseno de 90 menos alfa. Entonces tengo coseno de alfa y seno de alfa. En eso se simplifica porque coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Entonces los cosenos directores quedan transformados en coseno de alfa
coseno de 90 menos alfa, y el otro valor acá que no hace falta ponerlo, porque va a estar multiplicado, en un ratito, por esta fila de acá que va a ser toda cero, porque es un estado plano. Entonces, y esto nos simplifica algunas cosas trigonométricas, que es el que el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. Pero en realidad ves bien que partió del coseno director. Pero como esto, por una identidad trigonométrica, podemos trabajar con esto. Entonces ya tengo L. Entonces ahora, se nos simplifica también, porque antes nosotros poníamos que era 1 por L1 y no podía poner más nada, porque el plano inclinado podía formar cualquier orientación en el espacio. En cambio ahora esta orientación está en el plano, contenida en uno del plano. Por lo tanto, en vez de L1 va coseno de alfa. Y en vez de L2 va seno de alfa. ¿Está bien? Entonces esta expresión de acá arriba, lo mismo que hace un rato, lo mismo que les decía recién, esto, no tengo componentes, ningún sigma 3 y ningún sigma 3 se va. Entonces esto se queda, son 0, queda reducido a T1 por AL, más, igual a sigma 1, 1 por A1, más sigma 2, 1 por A2, y T2 por AL igual a sigma 1, 2 por A1, más sigma 2, 2 por A2. ¿Y qué es A1? Bueno, A1 va a ser AL por el coseno de alfa, y A2 va a ser AL por el seno de alfa. Y eso es lo que vamos a poner ahora. ¿Sí? Entonces estamos buscando sobre el plano inclinado cuánto vale T1 y cuánto vale T2. ¿Para qué? Y después me va a interesar llegar a cuánto vale. A partir de T1 y T2 voy a poder encontrar cuánto vale la componente que está sobre L de sigma en una determinada inclinación alfa, ¿sí? ¿Y cuánto vale tau? La tensión tangencial y la tensión normal en una dada inclinación alfa. Conociendo esto y conociendo alfa. A eso queremos llegar. Bueno, estamos en esto entonces. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Entonces ahora, lo único que hemos hecho es, lo que les decía recién, poner a 1 y a 2, que es esto que está acá, que está repetido acá, y reemplazar a 1 por el coseno de alfa por AL, entonces AL se simplifica en los dos lados, y L2 por, y A2 por AL por el seno de alfa. Entonces AL se simplifica de acá y se simplifica de acá. Y llegamos directamente a que T1 es sigma 1, 1 por el coseno de alfa, más sigma 2, 1 por el seno de alfa, y T2 es sigma 1, 2 por el coseno de alfa, más sigma 2, 2 por el seno de alfa. Entonces, fíjense que estando en un estado plano, en el que nosotros conocemos los valores de las tensiones en los planos cartesianos, porque lo hemos calculado de alguna manera, sigma 1, 1, conocemos sigma 2, 1, si conocemos este, conocemos este, por el teorema de Cauchy, porque son iguales, y conocemos sigma 2, 2. Entonces a mí me dicen, ahora quiero saber, conocidas esas tensiones, cuánto valen las tensiones en un plano cuya inclinación, como estoy en un estado plano, es un ángulo alfa. Entonces esta es una variable. Yo puedo poner cualquier alfa aquí, y para cualquier alfa que ponga, voy a conocer, si no me muevo del punto, por supuesto, porque estas tensiones sigma 1, 1, sigma 2, 1, sigma 1, 2 y sigma 2, 2 son para el punto que estoy analizando. Cambio el valor de alfa y van a cambiar T1 y T2. Entonces ahora esto escrito en forma matricial, que no es más que un caso particular del estado triaxial de recién, T1, T2, lo único que falta acá es T3, pero es un caso particular, sigma 1, 1, sigma 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2 traspuesta, como es simétrico coincide, y la ventaja que L1 es directamente coseno de alfa, y L2 es coseno de 90 menos alfa, que es el mismo que seno de alfa. Bueno, ahora ya tenemos T1 y T2, pero ¿qué les decía hace un rato? Les dibujaba, a mí me interesa de T, conocer la tensión normal, o sea, la que
quedaría contenida en el L, y la tensión tangencial. Entonces tendría que, como conozco T1 y T2, proyectar T1 sobre L, perdón, T2 sobre L, T1 sobre L, y después sobre la tangente al contorno. Y eso es lo que hacemos en la próxima diapositiva. O sea, hay dos formas de escribir T. Una es en las componentes cartesianas, X1 y X2, y otro sería en las componentes locales, que es la normal al eje, dada por L, y la tangente al L, que la llamamos S. Entonces, en el sistema, que también es perpendicular, LS, quiero proyectar T. Entonces, T en cartesiana tiene T1 y T2, pero no tiene un significado para nosotros físico. En cambio, la tensión normal y la tensión tangencial sí lo tienen, es la perpendicular y la tangencial. Entonces, en estas componentes que las queremos escribir. Entonces, sigma alfa la vamos a sacar a partir de las componentes de T. Miren, sigma alfa la podemos encontrar como T1 es esta, ¿no? Aquí se los puse más grandes. T1 es esta que está acá. Entonces T1, si a T1 lo multiplicamos por el coseno de alfa, ya me queda en la dirección de sigma alfa. Y lo mismo tengo que hacer con T2. Pero T2 va por el coseno de 90 menos alfa, que es este ángulo. ¿Sí? Entonces, sigma alfa va a ser igual a T1 por el coseno de alfa, más T2 por el coseno de 90 menos alfa. Pero T2 por el coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Y lo mismo hacemos con tau alfa. Solo que, para las componentes T2, fíjense, T2 tiene la misma, cuando lo proyecto sobre el eje S, T2 y tau alfa tienen la misma dirección, por eso va positivo. T2 por el coseno de alfa. Pero en la otra dirección va para abajo. Si proyecto T1 sobre este va para abajo, por eso van con signo cambiado. Menos T1 por el seno de alfa. Y ya tengo sigma alfa y tau alfa. Pero ahora para escribirlo en función de los datos, como calculé T1 hace un rato y calculé T2 hace un rato, pongo acá lo que es, T1 y pongo acá lo que es T2. Entonces en la diapositiva anterior teníamos lo que es T1. T1 era sigma 1,1 por el coseno de alfa más sigma 2,1 por el seno de alfa. Eso lo ponemos acá donde está T1. Y donde está T2, y lo multiplicamos a todo eso por coseno. Y donde está T2, ponemos sigma 1,2 coseno de alfa más sigma 2,2 seno de alfa. Lo ponemos acá y todo lo multiplicamos por seno de alfa. Y lo mismo hacemos con T1 acá y con T2 acá. Simplemente reemplazamos acá y acá. Esto para T1 y esto para T2. Reemplazamos y llegamos a estas ecuaciones. ¿Me siguen? Entonces ahora, fíjense que podemos encontrar cuánto vale la tensión normal en un plano que está cortado a un cierto ángulo alfa. Y cuánto vale la tensión tangencial en un plano que está cortado a un cierto ángulo alfa. ¿En función de qué? De las tensiones en los planos cartesianos, fíjense que todas estas cosas son las componentes del tensor de tensión, sigma 1,1, en las componentes cartesianas. Así que esto, mientras no me mueva de punto, van a ser siempre estos mismos valores. Son las componentes del tensor de tensión. ¿Sí? ¿Y cómo va a variar esto? Y va a variar de acuerdo a cómo varíe el ángulo alfa en la que estamos analizando. Entonces, si este ángulo alfa aumenta o disminuye, pues cambia este valor de alfa, que es lo que pongo en azul. Cambia el valor de alfa en todos los alfas que ven por aquí. Pongo el valor de alfa que corresponda, 30 grados, no sé, el ángulo que quiera saber. Y voy a poder calcular
cambiando el valor de alfa nada más, las tensiones sigma y las tensiones tau para cualquier inclinación o cualquier plano de corte acá. ¿No? Entonces lo rojo, mientras no me vaya de un punto a otro de la estructura, lo rojo, que son las componentes cartesianas del tensor de tensiones, las voy a conocer en ese punto. ¿Sí? Y variando alfa, voy a poder calcular las tensiones para cualquier plano. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ya de acá podemos hacer de acá, como está escrito esto, podemos aplicar algunas propiedades o algunas identidades trigonométricas, que es lo que está hecho en la diapositiva que sigue. Miren, como sigma 2,1 y sigma 1,2 son iguales, porque el tensor de tensiones es simétrico, entonces esto queda sigma 1,1 coseno cuadrado de alfa más sigma 2,2 seno cuadrado de alfa más 2 veces sigma 1,2 seno de alfa coseno de alfa. Y eso es lo que tienen acá. Y lo mismo podemos hacer con la segunda de las ecuaciones. Acá podemos sacar factor común, miren, seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, entre esta y esta. Entonces nos queda sigma 2,2 menos sigma 1,1. Y acá lo mismo con esta, pero nos queda seno cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es lo que tienen. Sacamos factor común, y esto, por identidades trigonométricas, seno de alfa coseno de alfa es seno de 2 alfa sobre 2. Y esta es seno de 2 alfa. Y coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es coseno de 2 alfa. Entonces simplemente esto es escribir de una manera, usando las identidades trigonométricas de una manera más concisa. Y luego lo pasamos así, y después 1 más coseno de 2 alfa, también podemos aplicar identidades trigonométricas, y sacar factor común, entonces sigma alfa directamente nos queda. Sigma 1,1 más sigma 2 sobre 2, más, que es lo que multiplica el 1 acá, sigma 1,1 menos sigma 2 sobre 2 por el coseno de 2 alfa, más sigma 1,2 por el seno de alfa. Y lo mismo con la de abajo. Bueno, esta está igual porque acá ya aplicamos las identidades. Y estas son las ecuaciones que se llaman ecuaciones de transformación para esfuerzo plano. Volviendo a cómo hemos llegado hasta acá. Primero hemos tomado un elemento en equilibrio, un punto en equilibrio, que tiene fuerza en todas sus caras en un estado triaxial o triple. A ese elemento lo hemos cortado con un plano cualquiera en el espacio. Y es con un plano cualquiera, ¿cómo lo identificamos? Con los cosenos directores de su normal. Y ahí hemos llegado a hacerlo en 3D. Después hemos tomado el caso particular de que sea un caso plano. En el caso plano, se elimina una fila y una columna del tensor de tensiones, hacemos el equilibrio del elemento, que son equilibrios de fuerzas, identificamos el plano, en ese caso nos basta con el ángulo alfa, porque el otro es 90 siempre con el eje X3, y 90 menos alfa con el X1, y aplicamos identidades trigonométricas, nada más. Y llegamos de la ecuación de equilibrio a encontrar cuánto vale la tensión normal en ese plano, que forma un ángulo alfa, y cuánto vale la tensión tangencial en ese plano que forma un ángulo alfa. Entonces, de nuevo, esto, lo mismo que hemos dicho antes, solamente que esto está escrito de otra manera, usando trigonometría, pero es lo mismo, el mismo concepto. Esto es conocido, porque las calculamos de alguna manera, digamos, al tensor de tensión en un punto, en coordenadas cartesianas, este también, y este, por supuesto. Y que son las tangenciales. Y variando el ángulo alfa, podemos encontrar las tensiones normales y las tensiones tangenciales para todos los ángulos que se nos ocurra cortar, pasar. Entonces, estas ecuaciones, que son ecuaciones generales, nos van a permitir calcular para cualquier alfa, 10 grados, 20, menos 10, 30.
tensiones que se van a producir. Entonces, esto ahora ya es matemática pura, digamos. Yo tengo una ecuación donde mi variable es el ángulo alfa. Y varía con el coseno y con el seno de alfa. O sea que si yo grafico esta ecuación de sigma o esta ecuación de tau, como esto es una constante, las ecuaciones a mí que me van a dar son ecuaciones senoidales o cosenoidales. Si hacemos una gráfica de cómo varía sigma alfa a medida que variamos alfa y cómo varía tau a medida que variamos alfa, nos quedan unas gráficas como esta que tienen acá. Lo importante, esto es una función senoidal o cosenoidal. La que está en línea de punto es como varía sigma, y la que está en línea continua es como varía tau. Para el mismo alfa, ¿sí? Esto es el eje de las alfa, de los ángulos alfa. Entonces, miren qué es lo importante, que cuando la función sigma pasa por un máximo, para el alfa, que la función tensión normal hace un máximo, el tau pasa por cero. Cuando la función sigma, que es la tensión normal, toma un mínimo, la tensión tangencial vale cero. Y acá lo mismo, ¿eh? Acá tengo otro máximo para la tensión sigma para otro valor de alfa. En ese caso, para el mismo alfa, tau vale cero. Lo mismo acá. La tensión es un mínimo, ¿qué pasa con tau? Vale cero. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Ustedes muy bien me dijeron al comienzo de la clase, cuando yo les decía, ¿para qué me puede interesar conocer las tensiones en planos diferentes de los planos coordenados cartesianos? Y bueno, porque puedo tener una tensión que sea la más grande, y quiero saber, o la extrema, y quiero saber cuánto vale. Esas tensiones extremas, las más grandes, las más chicas, se llaman tensiones principales. Así como se llamaban ejes principales de inercia los más grandes, acá por analogía, las tensiones extremas se llaman tensiones principales, pero ya igual lo vamos a ver, pero les voy contando. Y el plano donde estas se producen se llama plano principal. Pero ya podemos ver una cosa, que cuando las tensiones normales toman valores extremos, ¿cuánto vale la tensión tangencial? Cero. O sea que donde la tensión tangencial es nula, en el plano chorroto, donde la tensión tangencial se hace cero, estoy segura que hay una tensión principal, o sea, una tensión extrema. Las más grandes de las normales, o las más chicas de las normales. Tau vale cero. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, ¿quieren descansar un ratito? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, descansamos 10 minutitos. Descansamos 10 minutitos, chicos. 3:15 nos volvemos a juntar. Antes que retomemos. Entonces, todo lo que estamos viendo está relacionado entre sí. Por ahí, como les digo, todavía pueden ver las cosas un poco abstractas hasta que le pongamos caras y ojos, cuando empecemos a ver los esfuerzos característicos que ya saben de estabilidad 1 y lo apliquemos a estructuras. ¿Sí? Pero estos conceptos que los tienen que tener claros, porque son fundamentales para que después esto lo vamos a aplicar. Entonces, lo que estamos viendo hoy es tomar del diagrama de Tonti, de la definición de tensión, el equilibrio, así como tenemos equilibrio global, equilibrio seccional, el equilibrio del punto. Pero no solamente en los planos cartesianos, sino si yo hago un corte que tenga una inclinación cualquiera. Entonces yo puedo basarme las tensiones cartesianos, tensor de tensiones, sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, etcétera, etcétera, que las vamos a poder calcular de alguna manera, obtener las tensiones en un plano que tenga una inclinación cualquiera. Si estamos en el espacio, ese plano se define, bueno, siempre, no solamente estamos en el espacio, siempre, el plano, la inclinación del plano con el que está llamado L, y esa normal a través de sus cosenos directores, que son los cosenos de los ángulos que forma la normal con los tres ejes cartesianos. ¿Sí? Pero si ahora estamos en el plano, que es lo que estamos analizando, porque muchos de los casos de
que vamos a analizar son casos de estados planos, donde una de las caras está libre de tensión, entonces podemos hacer el corte que vieron hace un rato, y nos queda más simple de definir la normal, porque el ángulo con el eje X3 va a ser siempre 90 grados, y el otro ángulo con el eje X1 lo llamamos alfa, y 90 menos alfa es el otro. Entonces, volviendo a la diapositiva, lo único que hemos hecho es hacer un equilibrio en un plano cualquiera, de fuerzas. Y ese equilibrio de fuerzas, al simplificar las áreas y demás, nos queda formulado en tensiones, que son estas dos ecuaciones que están acá. Entonces, dado el tensor de tensiones, escribimos las tensiones conocidas, que son estas, sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 1,2, sigma 1,2, y para los distintos valores de alfa que pueda adoptar, puedo calcular cuánto vale la tensión normal sobre ese plano, inclinado a un ángulo alfa, y cuánto vale la tensión tangencial en ese plano inclinado a un ángulo alfa. Y luego, si nosotros hacemos esto en matemática, digamos, yo hago la representación de sigma en función de alfa, que es la única variable que tengo, y tau en función de alfa, y la hago en un mismo gráfico, noto que que hay un cierto valor de alfa, para el cual sigma 1,1, o perdón, sigma la normal, cualquier sigma, el sigma 1 es el de partida, digamos, ¿no? Después cuando alfa vale 0, después cuando alfa va cambiando, esto es sigma alfa. Bueno, acá lo dice, sigma alfa. Y esto es tau alfa. Notamos que sigma, cuando sigma toma un valor extremo, máximo o mínimo, tau va a 0. Esos valores del ángulo alfa que hacen que la tensión normal tome, que la tensión normal, repito, la tensión normal, o sea, sigma, tome un valor extremo, máximo o mínimo, se llama plano principal. Y esas tensiones normales, máximas o extremas, se llaman tensiones principales. Y ahora, bueno, matemáticamente lo vamos a ver, pero si acá yo tengo un máximo, el mínimo se da en un plano que está de este alfa, es decir, este alfa está acá, no pi sobre 2 o 90 grados de este, que es este otro punto, está sigma mínimo. Quiere decir que si yo, por ejemplo, deduzco, que ahora lo vamos a deducir, que rotando un cierto valor de alfa, que lo llamamos a llamar alfa principal, se da que la tensión tangencial es 0, tengo una tensión normal máxima, y la mínima, o sea, la otra, está a 90 grados de esta. Es decir, pi sobre 2 más esto. O sea, este sería el otro alfa principal. Si este está acá, 90 grados más, que también vale 0 la tensión tangencial, tengo alfa p más 90. O más pi sobre 2. Está la otra tensión principal. ¿Eso qué me permitiría? Nosotros las deducciones que hemos visto son para calcular las tensiones en este plano. En este. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, tengo el elemento esforzado así, saco el elemento de la estructura, el punto entero, y lo roto así entero? Entonces, lo roto no solamente calculo las tensiones en esta cara, sino también en esta. Entonces, y ahí tengo el elemento en otra posición en equilibrio. ¿Entienden? Entonces, en vez de sacar el elemento así y cortarlo con un plano así, bueno, lo saco entero el elemento y lo roto entero. Entonces, si este rota un ángulo alfa, este rota, de acá arriba, alfa más 90. Entonces puedo dibujar el elemento esforzado completo en otra orientación, simplemente sumando alfa más 90. Y para las tensiones principales, ¿cuál es la ventaja? Determinado un alfa, la otra tensión principal, extrema, digamos, se da en alfa más 90. Entonces, esta conclusión de que las tensiones tangenciales valen 0 cuando las tensiones alcanzan valores extremos, máximos o mínimos, me permite a mí determinar el valor de alfa p, que es una incógnita. ¿Cuál es el valor de alfa que hace, cuánto vale este valor, cuánto es alfa, que hace que la tensión normal sea extrema, máxima o mínima? Entonces lo podemos hacer a partir de dos cosas. Esto es una ecuación matemática, donde mi única variable es alfa. Si yo quiero saber cuánto
cuál es el alfa que hace extrema esta sigma, ¿qué tendría que hacer? Matemática, chicos. La tensión tangencial igual a 0. Esa sería una cosa, porque acabamos de deducir que donde la tensión tangencial es 0, alfa me hace que sea un alfa principal. ¿Y qué otra cosa? Mirando la ecuación de arriba, muy bien eso que has dicho. Pero si yo miro la de arriba, esto de arriba es como tener una y función de x, donde x es alfa, digamos, que es la variable, ¿no es cierto? Entonces yo quiero sacar el extremo de esta función, que tengo que hacer la derivada de la función respecto de la variable que tengo, que es alfa. Si derivo sigma respecto de alfa, me tienen que dar los alfas que hacen extrema esta función. Esto es matemática. Tengo una y función de x es alfa, derivo y respecto de x, igualo a 0 la derivada, y donde eso, el valor que hace 0 esta derivada, me va a dar el valor del alfa principal. Entonces tengo dos caminos. Uno sería hacer la tensión tangencial nula, que sería esta, con la segunda. Y la otra es decir, bueno, tengo una y, una función f de x, pero es una f de alfa, derivo respecto de alfa y me fijo para que alfa eso se hace extrema. Entonces vamos a hacer los dos caminos. Me tiene que dar lo mismo. Igualo a 0 esta, o derivo esta y le igualo a 0. ¿Está claro? Sí. Bueno, Sí. bueno chicos. Entonces esto es lo que tienen hecho acá. ¿Sí? Las otras dos ecuaciones que veíamos recién son para cualquier alfa, y ahora lo que quiero es cuál es el alfa que hace las tensiones normales extremas. Entonces, igualamos a 0 la tensión tangencial, porque sé que cuando las tensiones tangenciales son nulas, las tensiones normales son extremas. Igualamos a 0 y despejamos. Esto igualado a 0, está fácil de despejar. Pongo, paso esto que está restando al otro lado, paso el coseno dividiendo acá, me queda seno sobre coseno, y paso sigma 2, 1 acá, y paso restando sigma 1, 2. Entonces alfa principal es 1/2 de, porque tengo un 2 acá, del arco tangente de 2 sigma 1, 2 sobre sigma 1, 1 menos sigma 1, 2. Y este valor de acá es el ángulo que define la posición del plano principal. La posición del plano principal lo vamos a definir, si acá es donde actúa sigma 1, esto lo van a terminar de ver bien en la práctica, pero si acá es donde actúa sigma 1, a este eje lo vamos a llamar X, o sub o supra, no importa, pero 1 Roman, para distinguirlo de este. Este es el eje principal, que es único, y este es el eje cartesiano. Y el ángulo, cuando también lo van a ver bien en la práctica, pero el ángulo que rota en sentido antihorario es positivo. ¿Sí? O sea que ángulo positivo, sentido antihorario. Bueno, esa sería una forma de determinarlo, haciendo 0 la tensión tangencial, y la otra forma es derivando respecto de alfa, la función que teníamos de sigma. Entonces, si derivan respecto de alfa esta función que tenemos acá, es muy simple, no la vamos a hacer a la derivada, son derivadas de seno y coseno, y aplicando las relaciones trigonométricas, que 2 coseno de alfa, seno de alfa es el seno de 2 alfa principal, coseno cuadrado menos seno cuadrado es el coseno de 2 alfa, y de ahí despejamos igual que acá, seno sobre coseno es tangente, y nos queda lo mismo, 2 sigma 1, 2 sobre sigma 1, 1 menos sigma 2. Llegamos a la misma expresión por cualquiera de los dos caminos. ¿Sí? Ahora lo único que hemos determinado hasta ahora es cuánto vale el ángulo en donde las tensiones son principales, pero no sabemos cuánto valen las tensiones. Entonces yo lo que quiero averiguar ahora es cuánto vale sigma alfa y tau alfa. Bueno, esto es simplemente para que vean cuánto vale si alfa es igual a 0, vuelvo un ratito, si alfa es igual a 0, estoy en la posición
me tiene que dar sigma 1, 1, la del tensor cartesiano, que es esto que tienen aquí. Ahora, ¿cuánto vale la tensión sigma cuando el alfa es un alfa principal? Bueno, simplemente reemplazamos coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa principal, y reemplazamos en esta ecuación. Esto nos da esto que tienen acá. O sea, reemplazamos seno de 2 alfa y coseno de 2, y dejamos coseno de 2 alfa, y poniendo el valor de alfa, acá no les quise enredar la cosa, porque alfa principal sería coseno de 2 veces el arco tangente de un medio, ¿no? Eso lo dejamos así directamente, todo en función de coseno de 2. Por supuesto que esto después van a tener números, ustedes van a determinar cuánto vale alfa p, van a reemplazar acá alfa p, le va a salir el valor de sigma principal. Y como, solamente para que, después las convenciones de signo la van a repasar, pero para armar el tensor de tensiones, después para aplicar el círculo de Mohr, ya les van a decir las reglas, pero para armar el tensor de tensiones tiene que ser simétrico, y tiene en la diagonal principal, ¿se acuerdan? Las tensiones normales, ya que yo tengo que armar el tensor de tensiones. Esta era sigma 1, 1, y esta que es una tangencial, o ponemos tau, que actúa en la cara 1 y tiene la dirección 2, o lo que es lo mismo, sigma 1, 2. Y esta de acá es sigma 2, 2. Y esta de acá es tau 2, 1, o lo que es lo mismo, sigma 2, 1. Y esta, por el teorema de Cauchy, tiene que ser igual a esta. Y el tensor de tensiones tiene que ser simétrico. Entonces el tensor de tensiones sigma, le pongo 2 rayitas porque es una matriz, va a ser sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 2, 2. Pero esta y esta son iguales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la convención de sigma? Las tensiones normales son, si me provocan un estiramiento, son positivas, o sea, si salen de la sección son positivas, como el esfuerzo normal, digamos, de la tensión normal. O sea, aquí serían normales las sigmas, ¿sí? Porque hacen esto en las caras. Y las tensiones tangenciales, ¿cómo encontramos el signo que va acá en el tensor de tensión? Miremos esta. Siempre les conviene mirar esta, que es la de la cara 1, porque después la cara 2 tiene que tener el mismo signo, porque esto es simétrico. Sigma 1, 2 tiene. Después para el círculo de Mohr hay una manera, pero es solamente para dibujarlo, para que les facilite el dibujo. La tensión 1, 2, esta que va en el tensor de tensiones, es así. Se forma con 2 signos esta tensión. Esta tensión se forma como un producto de signos en la multiplicación. Tiene el signo de la cara, en la cara es positiva, porque está en una normal saliente, la normal siempre saliente, perdón, que coincide con el eje X1 positivo. De acuerdo a la normal, la cara es positiva. Que tiene, que es la del otro eje, también es positiva. Entonces el más por más le da el signo de la tau, que es más. Y como este tensor tiene que ser simétrico y tiene que estar lo mismo en todas las caras, esta tau tiene que tener el mismo signo que la otra. Entonces veamos, esta tau actúa en una cara negativa, porque su normal va para el lado negativo de los ejes. Y la dirección que tiene tau es para abajo, pues también es negativo. Entonces menos por menos también me da más. ¿Vamos? Y así puedo construir el tensor que le corresponde a este punto. Muy bien. Con esas ecuaciones de transformación podemos construir lo que se llama el círculo de Mohr. El círculo de Mohr lo vamos a ver así, un poco más rápido, para que les pueda mostrar. Total, mañana van a repasar todo esto, las clases.
de hoy, del tema este no es muy largo, porque son cosas que hemos venido ya estudiando de antes, pero sí tiene un poco más de concepto, nada más. El concepto es el equilibrio, chicos, porque después es matemática. Este valor de, a ver, ¿cuáles son las variables matemáticamente y las variables independientes? Acá la única variable independiente es alfa, y la variable dependiente es sigma. O sea que como tuviéramos una y, acá, una y función de x, donde x es el alfa. Y acá donde tendríamos otra función g, función de x, donde x es alfa. Esa es una forma de verlo. La otra forma es verlo, esto es como que esto representa la ecuación paramétrica de un círculo, donde el parámetro es alfa. Entonces, si recuerdan la ecuación paramétrica de un círculo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos pasar restando esto, que está acá, que es una constante, ¿no es cierto? Esta es otra constante. Esta es otra constante. Entonces pasamos esta constante restando para este lado. Entonces nos queda sigma alfa menos sigma 1 más sigma 2 sobre 2 igual a esta parte de acá. Es lo que quedó aquí. Y a tau alfa lo dejamos como está. Entonces esta ecuación paramétrica del círculo, donde el parámetro es 2 alfa, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado los dos términos, los dos miembros de la ecuación, para una y para otra, y sumar miembro a miembro. Elevamos al cuadrado y sumamos miembro a miembro. Esto es lo mismo que han hecho con los momentos de inercia. Sumamos, elevamos al cuadrado todos los términos. Esto, como está acá, es el cuadrado de un binomio, y extenderlo, ¿no? Por eso quedan así más largas. Quedan con los doble productos. El cuadrado del primero, este es el cuadrado del segundo, y este es el doble producto. Lo mismo pasa con la segunda ecuación. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, y como había un signo menos, el menos del doble producto. Y cuando sumamos miembro a miembro, ¿qué nos queda? Esto, sigma alfa menos este término elevado al cuadrado más tau alfa. Igual, ¿y a qué? Cuando sumamos estas dos se nos simplifica, por eso el parámetro era 2 alfa, todo lo que tiene que ver con alfa. Y nos queda directamente sigma 1 menos sigma 2, sigma 1, 1 menos sigma 2, 2 sobre 2 todo al cuadrado, que es este término, más sigma 1, 2 al cuadrado. Entonces, como esto es la ecuación de un círculo, si ustedes se acuerdan cómo era la ecuación de un círculo, era x menos la abscisa del centro, más y menos la abscisa del centro al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Todo esto va a tener un valor para ustedes, un número, y esto también. Entonces, como aquí no queda nada restado, significa que el centro del círculo de Moore, ¿dónde está ubicado? Sobre el eje de las X, que en este caso sería sobre el eje de las sigmas alfa. Y lo que se resta en tau alfa, que sería como el eje de las coordenadas del eje Y, no le restamos nada, entonces la coordenada del centro sería sigma 1 más sigma 2 sobre 2. Ahí, y sobre el eje de la sigma. Y el radio es sigma 1, 1 menos sigma 2, 2 sobre 2, todo al cuadrado, más sigma 1, 2 al cuadrado. ¿Qué se representan los puntos? Como les digo, mañana van a repasar todo esto. Pero ¿qué representan los puntos sobre el círculo? Los puntos que están sobre el círculo, como vale para todos los alfas, representan posibles variaciones de la inclinación del ángulo, posibles variaciones o inclinaciones del plano donde quiero calcular sigma y tau. Cualquiera de estos representa un punto, un posible plano. Entonces, un punto, por ejemplo, este punto, es un punto que tiene una abscisa que mide tau para sigma para un determinado alfa, y tiene una ordenada que representa tau para ese determinado alfa. Entonces este punto representará una determinada inclinación del plano.
¿Cómo medir esa inclinación del plano? Se puede hacer a partir del centro o a partir del polo. Eso se los voy a dejar para la práctica, para que podamos avanzar o para que mañana lo terminen de ver. Pero eso representan los puntos sobre este círculo, para lo cual tenemos que ver de dónde se dedujo. Se dedujo de todas las posibles alfa que pueda tener. Bueno, esto lo van a ver más en detalle mañana, que es la representación gráfica. Voy a dedicar un poco más a la parte analítica. Y las tensiones principales también se pueden determinar para el estado triple. Nosotros la hemos visto recién para el estado plano. Déjenme ver una sola cosita. Vamos. Sí, va a ser esto. Bueno, ¿qué habíamos deducido recién para el caso plano? En el caso plano habíamos visto que si nosotros no tenemos tensiones tangenciales es porque en ese plano las tensiones normales son extremas. Quiere decir que si no tengo tensiones tangenciales, ¿cómo tiene que estar el vector T sobre ese plano inclinado? Ese vector T tiene que coincidir con la normal al plano, de manera que su única componente sea una tensión normal sigma y no tenga tau. Entonces, si eso ocurre, si solamente tengo sigma y no tengo tau, es porque en ese plano inclinado es un plano principal, ahora para un estado general. Por lo tanto, T1, T2 y T3 me van a ser más fáciles de calcular las componentes, porque directamente T1 va a ser sigma por el coseno director L1, T2 sigma por L2 y T3 sigma por L3. Entonces a esto lo podemos escribir matricialmente sacando factor común sigma por la matriz identidad por L1, L2, L3. Entonces, si hacemos el equilibrio, ¿se acuerdan que T, en el caso general, era sigma por L? Entonces era sigma por L. Y eso tiene que estar en equilibrio con un plano cualquiera. Pero ese plano cualquiera ahora es un plano principal, entonces le restamos esto que está acá, para que sea igual a 0, para que esté en equilibrio. Entonces esto es solamente para retomar los conceptos de álgebra, ¿no? Lo que está aquí es matemático. No tiene ningún concepto diferente de lo que ya vieron en álgebra o de lo que vimos recién. Sí, la única diferencia es que el T, ahora, como es un plano principal, T coincide con el eje sigma, no tiene componente en tau. Esto lo podemos escribir matricialmente como el tensor de tensiones sigma menos sigma, será principal, pero lo vamos a llamar sigma por ahora, por la matriz identidad por L igual a 0. Esto que está acá, si ustedes recuerdan, para que tenga solución distinta de la trivial, ¿qué tenía que pasar de álgebra? Tenía que ser el determinante de este sistema igual a 0. Y eso no es otra cosa que el problema de autovalores de esta matriz. El determinante tenía que ser igual a 0. Y ese determinante, si hacemos la resta, nos queda sigma 1, 1, como esto está sobre la diagonal principal, menos sigma, sigma 2, 2 menos sigma, y sigma 3, 3 menos sigma. Como les digo, esto es matemática nada más. Si nosotros resolvemos este determinante, llegamos a esta ecuación grande que está acá, y en ese determinante nuestra incógnita es sigma. O sea, nuestra incógnita son los autovalores de esta matriz, que son los valores para los cuales T, de nuevo como les decía, está sobre L, y tiene solamente componente sigma. Bueno, entonces desarrollamos este determinante y llegamos a esta ecuación. La cuestión es que esta ecuación se puede escribir así, como sigma al cubo, menos algo que vamos a llamar primer invariante del tensor de tensiones, y 1, que ya vamos a ver lo que es, por sigma cuadrado, más sigma 2 por sigma, menos más el segundo invariante por sigma, menos el tercer invariante igual a 0. ¿Qué son estos invariantes? Bueno, esta ecuación se llama ecuación característica, esto es álgebra, chicos. Esta se llama ecuación característica de una matriz, solo que en este caso la matriz es la matriz de tensión, o el tensor de tensión. Esta ecuación característica, los invariantes son I sub 1, que es sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3. El segundo invariante, ¿por qué? Porque esto, fíjense que depende solamente de las tensiones en los planos coordenados. El segundo invariante es la suma de estos determinantes,
Y el tercer invariante es el determinante de toda la matriz. Esto no lo vamos a deducir, pero sale de resolver este determinante y de despejar esto que está aquí. La solución de esta ecuación característica, si se acuerdan de álgebra, miremos solamente esta ecuación, creo que la deben haber llamado lambda los autovalores ustedes. Tenían una matriz, le restaban acá lambda, que eran los autovalores de la matriz, y estos autovalores de esta matriz no son otra cosa que las tensiones principales, y los autovectores van a ser las direcciones que esas tensiones principales van a tener. Entonces esta ecuación característica, que es una ecuación cúbica, me da 3 raíces. Las 3 raíces son las tensiones principales. Y esas tensiones principales las vamos a ordenar de mayor a menor. Sigma 1 es la más grande, sigma 2 es la del medio, y sigma 3 la más chica. Esto es lo mismo que esto que está acá. Perdón. Esto lo hemos hecho en el plano, y a esto lo hemos hecho en el espacio, para el caso general. ¿Qué pasa si ahora tenemos esto, una fila de ceros y una fila de ceros acá? Estamos en un estado plano. Bueno, ya vuelvo con esto, repito. Si estamos en un estado plano, vale exactamente lo mismo, solamente que T, en vez de tener una orientación cualquiera, ahora va a estar coincidiendo con el eje L, T va a coincidir con sigma, entonces se acorta la determinación de T1 y T2, si ustedes reemplazan lo mismo que el caso anterior, pero para el estado plano, donde acá todo vale 0 y todo vale 0, los autovalores de esta matriz, que es el determinante de esto, queda sigma 1 menos sigma 2, 2 menos sigma, menos sigma 1 al cuadrado. La cuestión que la ecuación característica queda una ecuación cuadrática. Porque solamente tenemos de incógnita las tensiones, nosotros teníamos esto así, las incógnitas acá y acá. En este plano, en el plano 3, no tenemos incógnitas porque no había tensiones en esa cara. Y entonces el invariante ahora es sigma 1, 1 más sigma 2, 2. Sigma 3, 3 no tengo, vale 0. Y el segundo invariante, que es la resta de los dos determinantes anteriores, son sigma 1, 1 por sigma 2, 2 menos sigma 1, 2 cuadrado, que no es otra cosa que resolver una ecuación característica. Y esa resolución de la ecuación característica, que es esta ecuación de acá, nos queda la tensión media más el radio o menos el radio. Esto es nada más que matemática. Si ustedes siguen la deducción de las ecuaciones lo van a ver, pero me gustaría retrocederme un poquito a que vean esto. Lo único que estamos haciendo es, como estamos en un estado plano, que son los casos que vamos a ver nosotros en general, esta fila no está y esta fila no está. Entonces el problema de autovalores se reduce a la determinación a la solución de la ecuación característica que sale del determinante de esta matriz. Entonces queda una ecuación cuadrática en sigma, ¿ven? Multiplicamos esto por esto y esto por esto. Y eso es lo que está en esta diapositiva. Solamente se anularon esas dos filas, esta y esta, entonces el determinante queda mucho más simple y queda, si resolvemos esto, una ecuación cuadrática. Si resolvemos esta ecuación cuadrática, es, como decir, a ver, menos b, ¿se acuerdan cómo es la ecuación cuadrática? La solución de una ecuación cuadrática, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, aquí menos b sería más y 1. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, y1 al cuadrado. Menos 4 por i2 por c, que es lo que acompaña esto, que vale 1, sobre 2 por a, sobre 2 por 1. Donde i1 es esto, e i2 es esto. Y eso nos lleva a esto que está aquí, que es el cálculo de las tensiones principales, que cuando vean el círculo de Mohr bien mañana, van a ver que es la tensión media más el radio, una de las tensiones principales, y la tensión media menos el radio, la otra. Esto es parecido, análogo a los ejes principales de inercia. ¿Se acuerdan que un eje principal mayor era I sub 1, 1 más I sub 2, 2 sobre 2, más el radio del círculo de Mohr, o
I sub 1, 1, menos I sub 2, 2 sobre 2, menos el radio del círculo 2. Bueno, esta, por ejemplo, es una ecuación que se la tienen que saber. Y los autovectores, ¿qué nos darían los autovectores? Los autovectores de esa matriz de hace un rato nos van a dar las direcciones principales. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo dos tensiones principales acá, dos raíces de esta ecuación característica. Entonces, ya tengo dos raíces diferentes. Entonces, poniendo una de las raíces acá, sigma supra 1, lo que obtengo, la incógnita va a ser el autovector L supra 1 y L2 supra 1. Y L1 supra 1 y L2 supra 1. Entonces, una vez que encontré esta, pongo su valor acá y despejo las direcciones L1 de la, y L2 de la dirección principal donde actúa sigma 1. Acá, como estoy en un estado plano, yo ya sé que a 90 grados tiene que estar la otra. Pero si lo quisieran resolver, tendría que poner acá arriba. Acá en la ecuación sigma supra 2, ¿sí? L1 supra 2, yo obtendría el valor de L para el cual, en el cual se produce la otra tensión principal. Lo van a ver en la práctica, pero siempre con la condición de que la suma de L1 cuadrado más L2 cuadrado sea 90 grados, para que no les dé la solución trivial, que es lo que tienen escrito acá. Bueno, antes de pasar, el estado de deformación es análogo al estado de tensión, y antes de descomponer esto, que es bastante simple, tiene mayor complejidad, vamos a ver un pequeño ejemplo, que yo se los he resuelto en Maple, que es el ejemplo que tienen. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos, igual mañana van a volver todo esto, ¿no? Este ejemplo, por lo menos la parte de tensión, que es lo que ya hemos visto. Este ejemplo. Les damos un tensor de tensiones, un punto en equilibrio bajo la acción de las tensiones que tienen expuestas en estas caras. O sea, una tensión de compresión de 120 megapascales, una tensión tangencial de 75 y de 75, y en la cara 2 una tensión normal de 300 megapascales. Entonces ahora, por supuesto, como esto está, el punto lo estoy mirando de un lado, lo estoy mirando del otro, tiene que estar en equilibrio, entonces acá se supone que tenemos una tensión acá que vale menos 120, una tensión acá que vale 300, acá por el teorema de Cauchy tengo que tener una tau así, si acá sube, para acá va, y acá se aleja y se aleja la arista, que valen 75. Entonces, lo primero que vamos a armar, bueno, si el problema se los pide, pero siempre es lo primero que tienen que construir, el tensor de tensiones. Entonces, el tensor de tensiones como es un estado plano, porque la cara azul, que sería la cara cuya normal es el eje X3, está libre de tensiones, tienen la tensión en la dirección 1, que vale menos 120 porque es de compresión, y la tensión de esta acá, que vale 75, está en una cara positiva y tiene la dirección positiva. Con esta trabajen, ¿sí? Y después arman la simetría directamente. Y la sigma 22, que es la tensión normal que actúa en la cara 2, es más 300, porque es de tracción. Ya tengo el tensor de tensión. Entonces me pide que determinen los planos principales y las tensiones principales. Tendría varias formas para hacer esto. Como es un estado plano de tensión, puedo sacar el determinante este, encontrar la ecuación característica y encontrar las tensiones principales. Esa sería una manera. La otra manera, a ver, que creo que la tenemos acá. Sí. Esta es con los autovectores. La otra manera sería aplicando la ecuación. Me voy a retroceder un ratito. Esta que está acá. Bueno, esto lo hemos hecho con el radio, así que déjenme volver un poquito más.
La otra sería aplicando esta ecuación, ¿no? Que sería encontrando los invariantes, bueno, sería una consecuencia de la anterior, solamente que se llama sigma medio más el radio. Y la otra, que no está puesta acá, pero creo que sí se las puse en el Maple, sí, ya la buscamos, sería encontrar tangentes de 2 alfa prima, de 2 alfa principal, perdón, despejar alfa principal de ahí y poner ese alfa principal en las ecuaciones de transformación. Y ahí me tendrían que dar las tensiones principales. Entonces vamos a ver un ratito nomás el Maple. Después se los voy a pasar. El Maple, no sé, ustedes lo aprendieron a usar, por lo menos el año pasado era así, en análisis matemático. Entonces, si alguna cosa les causa duda del Maple, yo lo manejo hace mucho y manejaba versiones viejas, ahora ya sé que tiene muchas cosas más modernas que seguramente ustedes lo usarán mejor que yo. Armamos el tensor de tensiones primero. Es una matriz cuadrada que tiene estas componentes. El orden en que lo hagan puede ser totalmente distinto al que estoy haciéndolo yo que el que lo hagan ustedes. Vamos a llamar a una componente menos 120, que es la que acabamos de escribir, 300 en la otra dirección, y 75 las dos de corte. Luego abrimos el paquete de álgebra lineal, y voy a llamar ese, por ponerle un nombre a sigma, una matriz que está compuesta por S11, S12 en la primera fila, y S21, S22 en la segunda fila. Ya saben que si al final ponemos punto y coma, al final de una sentencia, o no ponemos nada, el programa nos muestra los resultados. Si yo le pongo 2 puntos, por ejemplo, le pongo 2 puntos acá, no me muestra lo hace, o sea, construye ese, por ejemplo, pero no me lo muestra. Esta, como tiene todos punto y coma, me va mostrando los valores, ¿no? Si yo ahí no le pongo nada, o le pongo punto y coma, me va a mostrar lo que es ese. ¿Me siguen hasta ahí? Como mañana van a volver a ver esto de nuevo. No se preocupen, igual después preguntan. Sí, Entonces profe. bueno, me alegro. Entonces tengo construido el tensor de tensión. ¿Sí? Entonces, puedo construir la ecuación característica usando los invariantes. S11 más S22 el invariante I1. Y el invariante I2, este se llama invariante lineal porque es la suma de las tensiones. Este se llama invariante cuadrático porque multiplico tensiones, ¿ves? Hasta orden 2. Y el I3, si tengo un estado triple, se llama invariante cúbico, porque multiplico 3 veces la tensión. Pero bueno, acá tenemos un estado plano, así que hasta ahí llegamos. Entonces calculo el primer invariante que me da 180 y el segundo que me da este valor que tiene acá, 41.600. Con eso armo la ecuación característica. Yo la llamé SP porque no la puedo llamar igual que acá. El tensor de tensión se llama sigma, S. Entonces le puse otro un subíndice, no un subíndice, una letra minúscula, SP. Entonces esta ecuación sería la equivalente que teníamos en las diapositivas, sigma cuadrado menos I1 por sigma más I2. ¿Sí? Donde la solución de esta ecuación son los autovalores o las tensiones principales. Entonces, ya tengo I1, ya tengo I2, armo la ecuación característica. La ecuación característica es esta, igualada a 0. Y esa es la diferencia en el Maple entre el 2 punto igual y el igual. ¿No es cierto? Esta es, SC es como yo llamo a la ecuación, que le pongo el nombre que yo quiero. Y esta es la ecuación, por eso es que pongo un igual acá. Y esta es la asignación del nombre a la ecuación. O sea, esta ecuación yo la llamo SC, por eso pongo 2 puntos igual. Y esta ecuación igualada a 0 es la que tengo que resolver. Como les digo, después les voy a pasar el Maple para que lo vean. Y para que puedan ustedes probar cosas, igual lo tienen que resolver a mano, porque después en el parcial lo van a tener que hacer a mano, ¿no? Pero esto les va a permitir cambiar cosas y decir, ¿cómo sería si esto fuese más grande, si fuese menor, si esto fuese negativo, si esto fuese positivo? Luego, tengo que resolver esa ecuación. La instrucción para resolver esa ecuación es el solve, este que tienen acá. Yo resuelvo esta ecuación y saco los valores. Pero como yo quiero asignar, que tenga nombre la solución, le pongo solves 2 puntos igual al solve de esto. Miren, vamos a ver. Si yo directamente resuelvo la ecuación
ven que me la resuelve, que es el segundo que tienen acá, pero no le asigna valores. No determina estas raíces que están acá, ni le asigna nombre a la solución, me da los valores. O sea, el segundo que está acá es esta instrucción que está aquí. Entonces, este valor, que tiene una raíz acá y que tiene una raíz acá, yo quiero que me lo dé con un número, por eso le pongo el eval. Y le pongo 2 puntos igual a algo porque quiero que las soluciones tengan un nombre, para no perderla. Entonces yo después si digo, por ejemplo, paso ahí y pongo sols 1, y la sols 1 tendría que ser 312,99. Entonces me muestra lo que es la sols 1. Y si quiero la sols 2, más adelante, cuando avance en el cálculo, vale menos 132. Por eso le asigno un nombre a la solución. Bueno, entonces yo ya encontré, fíjense, que la solución de la ecuación característica es 312,99 menos 132. ¿Qué quiere decir eso? Que 312,99 es la tensión, una de las tensiones principales, la más grande, porque es solución de la ecuación característica. Y la otra es menos 132, la más chica. Entonces conozco las tensiones principales, pero no conozco en qué ángulo se producen. Entonces, para calcular en qué ángulo se producen, tengo 2 maneras de hacerlo. Esto es el arco tangente de 2 sigma 1, 2 sobre sigma 1, 1 menos sigma 2, 2, que es una, que después la pasé a grados, porque siempre les va a dar en radianes el resultado. Y la otra, entonces ya tendría las tensiones principales y los ángulos. Y la otra forma es calculando los autovalores y los autovectores. Esto es, para que verifiquen, porque ustedes en un parcial no salvo que se lo hagan a mano los autovalores y los autovectores, no van a poder usar el Maple, pero ustedes pueden verificarlo. La instrucción es así, esta es la instrucción. Eigenvalls solo le da los autovalores de la matriz de tensiones. Y si ponen, esto es, el eval es como les digo, para que no aparezca raíz cuadrada ni nada, sino que me dé un número concreto. Y Eigenvex me da los autovectores y los autovalores juntos. Entonces, de la primera instrucción que tienen ahí, me da esto que está acá, ven que es lo mismo que hemos calculado acá, 312 y menos 132. 312 y menos 132. Es directamente que el programa lo haga. No hago yo la ecuación característica. Y la ventaja que tiene esto, que también les da los autovectores y no los tengo que calcular uno a poco. ¿Cómo les da el Maple la instrucción? Ustedes, si les ponen esto, les da, por un lado, los autovalores. Esto es el resultado de esta instrucción. Los autovalores y actos, y les da una coma, y en lo que sigue les pone los autovectores. Entonces, esto de acá es el autovalor que le corresponde a este autovector. Y este autovalor, que sería la otra tensión principal, es este autovector. Entonces, este autovalor ocurre para un plano con este autovector. Este autovector son las direcciones del plano donde ocurren. Y este que está acá es este. Acá, como es un estado plano, como les decía yo, y ocurren a 90 grados, es fácil, porque calculo uno y a 90 grados está la otra. Pero si fuese un estado triple, pues me vendría muy bien esto. Solo que como los estados triples no vamos a tener en esta materia, les puede servir después para estructuras laminares. Bueno, esto sigue acá y hay otras formas de calcularlo. Yo se los voy a subir a la... Como les digo, ustedes pueden usar las instrucciones mejor, más modernizado que yo. Ya estamos en hora. Se los voy a subir por si quieren usar esta herramienta para agilizar algunas cosas, o para hacer estudios paramétricos. Llamamos estudios paramétricos que cambio los valores, por ejemplo, de S11, de S22, y veo qué pasa con las tensiones principales. Y mañana van a retomar desde el círculo de Moore para repasar, ¿no? Bueno, entonces,
para que no nos perdamos en los conceptos. Nosotros tenemos el estado tensional en un estado cartesiano de tensiones, tenemos nuestra matriz de tensiones, o tensor de tensiones, y vamos a calcular cuánto valen las tensiones cuando rotamos ese elemento, o los planos que dan las caras de ese elemento, un ángulo alfa cualquiera, o vamos a calcular cuánto vale las tensiones en un valor de alfa que se llama plano principal, que hace que las tensiones normales sean las extremas y las tau valgan cero. Dos formas de hacerlo, una haciéndolo, como hemos hecho hace un rato, derivando alfa si estamos en un estado plano, porque si no, no podemos derivar, o calculando los autovalores de la matriz, los autovectores. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a seguir con esto, y si no tienen hoy, si no está el práctico ya, va a estar esta tarde subido en un práctico corto de este tema. Bueno, y los veo en consulta, chicos, porque ya estamos pasados de hora. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, profe, gracias, Luego, igualmente. Muchas gracias, profe. chao, chicos, que estén bien.